múltiples ocasiones, a mí me ha parecido un excelente escenario para el aprendizaje y la formación, ¿no? Nuevamente, entonces, un saludo para todos los miembros, compañeros y compañeras de la RIER de varios lugares de Latinoamérica. Hoy tenemos nuestra sesión número 12 de la Riera Puertas Abiertas con dos invitados especiales, el profesor Félix Berruet y la profesora Rosa Guadalupe Mendoza, que nos compartirán sus experiencias de investigación en torno pues, a lo que nos atañe a todos nosotros, que es la educación rural. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el profesor Félix. Su semblanza. El profesor Félix es profesor de la Universidad de Antioquia, sociólogo de la Universidad Latinoamericana de Medellín, Colombia, magíster en diversidad cultural de la Universidad de Antioquia, doctorado en educación de la Universidad Ibero de México, y actualmente pues ejerce su profesión como profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y además de ello es consultor en temas de educación rural, ambiente y paz. La presentación, el tema que tiene para nosotros en esta ocasión es educación rural afrodescendiente. Profesor, cuando tiene usted la palabra, cuando quiera iniciar. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias, Juan Gabriel, por la invitación y a toda la comunidad RIER por la invitación. Y bueno, por escuchar y prestar sus oídos para conversar también. Como ya lo dijo Juan, pues yo soy sociólogo y reciente pues me gradué en el doctorado en la Ibero, experiencia de la cual les voy a compartir como los resultados de este trabajo, ¿sí? Parte de los resultados y algunos avances posteriores, lo que he venido desarrollando. Por supuesto, ustedes saben que cuando uno pues culmina un proceso de investigación, cualquiera que sea ella, son más las preguntas que quedan y las inquietudes que quedan y los procesos a continuar que unos resultados que uno diga que quedaría uno totalmente, digamos, pleno, porque estos procesos también son inconclusos, pero igual les voy a compartir parte de este trabajo. Yo ya había compartido en una publicación, no recuerdo dónde la hicimos, en RIER, un ejercicio que yo venía haciendo con el tema de la población negra. Me gusta mucho decir a mí en Colombia también, pero en Colombia dicen afrodescendiente raizal palenquera con la NAR, es como lo que se reducen esas poblaciones, NAR. Yo hice una lectura de la educación en el censo de 2018, publicamos algo en un libro que sacó RIER, recuerdo. De esa experiencia, de ese ejercicio, pues un contexto de la educación rural afrodescendiente en Colombia, pues mostraba unos indicadores terribles y una situación en la educación rural muy desfavorable para toda esta población. Bueno, yo tengo que decir que yo me declaro afrodescendiente, ¿sí? Y el ejercicio investigativo que hice en el doctorado me llevó a replantearme y a hacerme muchas preguntas sobre ese asunto de la descendencia. Entonces voy a hacer como una especie de presentación en donde voy a estar como, quisiera hacerles todo un contexto de la educación afro en Colombia, pero pues no daría el tiempo. Sin embargo, voy a intentar de presentarles como un marco de referencia sobre unos conceptos en los que yo trabajé y me concentré y vengo trabajando hace
algunos años sobre experiencia, resistencia, sujeto y puntos suspensivos, hacerles como un contexto de la investigación, un problema que seguirá y sigue construyéndose en términos de hallazgos y resultados y unas derivas para la discusión. Las derivas parten como de esas conclusiones que llegué en el doctorado. Sin embargo, como les dije hace un momento, ese ejercicio en el 2018 que hicimos y otros más atrás me daban para poder tomar como unas decisiones en mi trabajo de doctorado y construir unos contextos informados. Eso es lo que les voy a compartir. Arranco el marco de referencia sobre experiencia, resistencia y sujeto y trato de ubicar esto en el mundo de lo anecdótico. No puedo profundizar en cada uno de los conceptos, pero lo que les quiero como compartir es que cuando yo comencé a trabajar el tema de la experiencia, me metí en el mundo ya afro, sobre todo comunidades ribereñas, de todo el atrato, especialmente el atrato medio, hasta, ya les mostraré en unos mapas, hasta el lugar en donde yo estuve. Este concepto, lo primero que yo encuentro es que había muchísimos significados que ubicaban el locus de enunciación, un locus de enunciación de las personas, subjetivo, marginal y carente de valor. O sea, ese concepto de experiencia tiene como esas tres características, digámoslo así, en la literatura pues, que consultaba. Entonces es una noción que termina siendo abstracta, según Pink, y también como categoría, es una categoría que está alejada del saber objetivo, racional e instrumental al cual estamos acostumbrados cuando hacemos investigación. Entonces, ahí ya planteaba unos problemas. También este concepto de experiencia o categoría se aleja de la idea de que no hay otras formas de conocer que sean diferentes al que está cimentado en la experiencia científica. Es decir, experiencia sola, en contraste con experiencia científica, estaba alejada, digamos, de esas formas de conocer que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación investigativa y nuestra formación científica. También me encontraba que no se podía acceder a la experiencia, a esta categoría, de forma directa, sobre todo cuando uno se mete en el mundo de la vida. Podríamos decir el mundo de la vida cotidiana, pero en el mundo de la vida, que la experiencia es parte del mundo anecdótico, ¿cierto? La experiencia científica no podría ser parte del mundo anecdótico, pero en la experiencia a la que voy a trabajar o trabajé, hace parte de ese mundo anecdótico, en especial en las comunidades que son más orales. Y lo otro que me encontraba es que el aprendizaje, cuando uno habla de aprendizaje es en la experiencia, por lo general, el aprendizaje de la experiencia está leída en la escuela, es decir, está centrado en lo didáctico, en lo pedagógico, ¿sí? Y, digamos, hay unas corrientes que tratan de salir de ese centramiento en la escuela, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva por otros caminos que tienen que ver con parte de mi experiencia y mi trabajo actual, es en el marco de la pedagogía social, ¿sí? Yo ahí trabajo unos seminarios en pedagogía social. Tratamos de tomar un poco de distancia de la pedagogía, digamos, en sentido de la escuela, instrumentalizada en la escuela, por un concepto más amplio, que es la pedagogía social. Bueno, eso nos lleva pues como por muchos senderos. Pero una primera reflexión de este concepto es que el mundo de lo anecdótico, nosotros casi no reflexionamos sobre el mundo de lo anecdótico, ¿cierto? Menos, bueno, no es que no se haga, pero en la actualidad en la pedagogía no es que se aparezcan muchos trabajos, tal vez desde la narrativa en investigación, de estas metodologías, pero digamos que el mundo de lo anecdótico casi no es de mucho interés, porque termina siendo un aprendizaje particular, subjetivo, y que desde ahí es mal visto, pongámoslo como en esos sentidos, sobre todo como lo expresa La Rosa en uno de sus textos sobre la experiencia y la literatura.
El otro concepto es el de resistencia, ¿cierto? Que siempre estará atada a la defensa o a la protección de algo. Y ese algo son muchas cosas, ahí tienen unos ejemplos, como la ancestralidad, la historia local, pero lo cierto es que este concepto siempre estará asociado, por lo menos yo lo asocio a una categoría que es la de paz, ¿cierto? Ahí la repetí. Y ahí yo pues exploré como todos los conceptos que hay alrededor de la paz. Y en la literatura sobre la paz pues me encuentro que las comunidades y los sujetos, entiéndase comunidades y sujetos en un mismo nivel, desarrollan procesos de resistencia a guerra. Entonces la resistencia en los pueblos afrodescendientes siempre ha venido y ha estado atada al racismo, luchas contra el racismo, reivindicaciones étnicas, al desarrollo de métodos. Esos métodos están fundamentados en el autocuidado y en la autoestima. Y por supuesto, estas resistencias también están emparentadas a la afiliación. Hay algunos ejemplos: diálogo de saberes, ejercicios reflexivos y sobre todo a la recuperación de la identidad de la memoria colectiva. En Colombia hay muchos hitos de resistencia afrodescendiente, desde la liberación de los esclavos por ahí en 1800 finales, hasta hoy. Yo quiero rescatar 3 actuales, y es el reconocimiento como grupo étnico en la Constitución del 91, la creación de organizaciones llamadas consejos comunitarios, y en la actualidad un capítulo étnico en los acuerdos de paz del 2016 en La Habana. Hay más, insisto, los acuerdos de Buchao de 1987, que fue uno de los, es como la base en donde nace, digamos, el reconocimiento étnico de los pueblos afro en Colombia, pero hay muchos, como les digo, me quedo con esos 3. No sé qué pasó acá en la numeración, pero con el sujeto, pues, como estábamos trabajando el tema de los liderazgos en sujetos afro, y aquí quiero hacer una mención. Nomás hoy me informaron que asesinaron a un amigo en una región donde yo estuve haciendo mi tesis. Bueno, pues a mí esto me movió pues, absolutamente todo, y precisamente es colega del pueblo en Verá, Tule, del Urabá antioqueño. Era un líder, colega de la universidad. Y aquí entra un problema con el tema del sujeto, ¿cierto? Los líderes, no hay una definición muy clara de lo que son los líderes sociales. Cuando se hacen y se muestran estadísticas de los líderes sociales, se identifican maestros, muchos, pero ahí hay una frontera que todavía, digamos, se viene trabajando en diferentes organismos del Estado a definir quiénes son líderes sociales, quiénes son maestros líderes sociales. Lo cierto es que eso ha trancado un poco las estadísticas, ¿sí? Pero hay unas condiciones, temas relacionados con el color de la piel o la inscripción étnico-racial o el origen rural, urbano, la condición socioeconómica de estos líderes, que va a ser una condición clave, que nos va a permitir ubicar las preguntas sobre las afectaciones que ha dejado asuntos como la discriminación, el racismo, la identidad y la autoestima en las personas que han sido racializadas, ¿sí? Ese concepto de sujeto fue bastante problemático para mí, lo sigue siendo, pero una reflexión sobre ello es que comprender esto brinda muchísimas pistas para comprender la experiencia de resistencia como un hecho anecdótico. Esto, digamos, en lugares situados, ¿sí? En este caso, en los líderes afrodescendientes o líderes indígenas rurales. Podríamos hablar de maestros, pero a modo de resumen de todo esto, lo que esas 3 nociones nos dejan están ligados a un principio que Martin Luther King mencionaba, que es el principio de concreción. Este principio es un principio muy espiritual. Las protestas que había en su momento, por ahí 1960 y algo, cuando él iba a su casa, a él le parecía increíble estar viendo lo que estaba viendo, que la gente no cogía los autobuses, protesta porque no los dejaban sentar en las sillas.
los asientos de los buses o los tiraban en la parte de atrás. Y él, yendo a su casa, reflexionaba sobre cómo concretar estas resistencias en el tiempo. Lo que había visto era un movimiento de un día, varios días, cómo estos principios de concreciones se acercaban a reflexiones de apuestas morales y apuestas de dignidad. Esta experiencia anecdótica, yo llego a ella porque finalmente es una herramienta metodológica, pedagógica, podría decir, que permite registrar formas en cómo los sujetos afrodescendientes han resistido los avatares y las injusticias en la escuela, en el contexto, y permite la maduración de individuos particulares, ¿sí? Porque está relacionado, como lo vengo insistiendo, en el autocuidado, la autoestima y el autorreconocimiento. Entonces, esta experiencia anecdótica surge pues como un diálogo o una autorreflexión, introspección del ser, que es como la concreción, ¿sí? Y le va a dar un sentido histórico a la acción cotidiana del sujeto, porque va a tener unas propiedades y cualidades comunicativas. Plantea Fernández, y van a ser como el cordón umbilical que va a construir el sentido de la resistencia del sujeto. Yo solo quiero compartirles un poco del contexto de la investigación. Pues, los marcos referenciales me llevaron a situar contextos relevantes y contextos recurrentes, unas metodologías centradas en la etnografía y los problemas de investigación sobre la experiencia. Eso como en forma circular iban pues, como navegando. Fue un ejercicio etnográfico. Ahí pueden apreciar en un mapa un poco borroso tal vez, pero en este mapa el lugar en donde estuve haciendo la investigación, a la mano derecha está el río Atrato, que fue el que remonté. En la salida junto al mar, en la parte izquierda, ustedes ven que esa zona se llama Golfo de Urabá, ahí está pues, un poco ampliado. En esa zona del Golfo de Urabá, más concretamente, al frente, donde sale el río Atrato, se ubica el lugar en donde yo estuve desarrollando la tesis con esta comunidad afrodescendiente, es la de Puerto Mirón. Este es el río Atrato y ahí está la salida del río Atrato y al frente donde está esa salida, esa manito, digámoslo, es donde está Puerto Mirón. Así que ese contexto, esa ubicación nos permite pues como dimensionar el lugar. Me gusta mucho hablar del lugar más que el del territorio porque termina siendo una categoría que hay que construir. El lugar permite ver lo local, el territorio es mucho más amplio y a veces se pierde en lo local. Entonces ahí ustedes pueden ver algunas fotografías de ese lugar en donde yo estuve. Ahí hay parteras, hay curanderas, esa foto es un bautizo casero, está de la mano al lado izquierdo, abajo es un entierro de niños, un funeral. En la parte de arriba es una casa afro que ellos tienen una apuesta, la construcción de una casa. Ya ahí hay una anécdota, tiene que ver con esa construcción de esa casa. Estaba siendo acompañada por unos académicos de una universidad acá en Medellín y sugirieron a la comunidad que no la llamaran casa casa ancestral, sino que la llamaran museo. Y la respuesta de las personas era que museo era una cosa muy fría, muy general. Ellos no hablaban de occidental, sino que hablaban de que para ellos la casa era donde estaba todo, donde se construían los valores, donde se compartían los dolores, las alegrías, las tristezas, donde se come, donde se aprende, donde se socializa el sujeto. Entonces preferían hablar de casa. Ellos decían que tenía como más carne, decían ellos, mientras que el museo era una cosa fría donde se ponían objetos. Ya de entrada, eso iba mostrando cómo la experiencia permeaba a los sujetos. Estos sujetos de Medellín, estas personas de Medellín hablaban de museos y veían que la propuesta de ellos se podría ampliar en buen sentido de la palabra. Esta gente hablaba de casa ancestral. Aquí en Medellín las personas decían que era una palabra muy pequeñita, mientras que casa para las comunidades es una cosa mucho más grande. Ese contexto, pues, de manera general, menciono que Urabá, esa zona, ha sido una zona en disputa todo el tiempo, para no determinar mucho en ello, pero esa disputa tiene que ver con un marco que
hay una escritora en Bogotá, no recuerdo el nombre, ahora se me escapa, que habla como un proyecto de antioquenización de esa zona por parte de una élite de acá de Medellín, Antioquia, y pero existe con un correlato de esas resistencias de ese lugar, Puerto Girón, ¿cierto? Entonces, a la par existen dos correlatos, que es el proceso de antioquenización, que pasa por un proceso de blanqueamiento, instalación de escuelas, procesos en los cuales la comunidad, digamos, existe a partir de su propia cultura. Esta zona ha sido muy conflictiva desde tiempos remotos. Estos consejos comunitarios, como les dije al principio, son organizaciones que salen en 1993. Hay muchos estudios sobre ello. Estos consejos comunitarios luchan por el reconocimiento étnico por un lado y por la titulación colectiva por el otro, ¿sí? Este proceso en este territorio o en este lugar, en Colombia normalmente un proceso de esto lleva 6 meses para que titulen a un consejo, digamos, a un lugar que se llama, digamos, jurídicamente, administrativamente, podría llamar corregimiento, un municipio lo podría llamar corregimiento, hasta veredas, pero en términos organizativos administrativos, el Consejo Comunitario, ese proceso para ser nombrado dura 6 meses y en el caso del lugar ya lleva más de 20 años, ¿sí? Hayan habido muchísimos muertos, despojos, la JEP, la Justicia Especial para la Paz en Colombia, declaró Girón un lugar de protección de derechos, se me escapa la palabra en este momento, porque allí los conflictos han pasado, desplazamientos, la forma en cómo migró la gente llegaba de ese río que les mostraban, llegaban de Antioquia, pero primero estuvieron los que venían del Chocó, esa zona era del Chocó, Antioquia, Chocó, departamento del Chocó, pero por un proceso complejo, Antioquia logró que le asignaran ese territorio, todo el territorio, y Puerto Girón como lugar quedó allí. Desde ahí que esta comunidad se hace denominar afrodescendiente, pero ha habido muchísimos problemas para ese reconocimiento, el cual lograron, digamos, en el 2014 más o menos, 2014, pero para el 2015 el Ministerio del Interior decía que Puerto Girón no registraba presencia de comunidades negras. O sea, una misma organización estatal negaba incluso la existencia de comunidades en esta zona. O sea, al negar esto, estaba negando todo, cuando esta gente ya venía desde luchas, desde el 2000 más o menos, mucho antes, ya existía esta población, este pueblo, 1940, los primeros pobladores, pero incluso mucho más atrás, porque esa zona era lugar para que muchas empresas madereras se llevaran la tagua y muchos recursos naturales, lo abandonaron, luego llegaron los bananeros, ahora llegaron los ganaderos, después los paramilitares, la guerrilla, y en fin, ha sido una zona de muchísimo conflicto. Incluso esto lo digo porque esos fueron los motivos por los cuales yo también elegía, más bien esta zona me eligió a mí, no es que yo elegirla, porque yo ya viajaba, curaba hace 15 años, hago presencia en esta zona. Bueno, entonces, ya lo dije, fue un ejercicio etnográfico crítico. Este ejercicio etnográfico crítico es una forma, no solo es una forma de ver el mundo, sino una forma de hacer preguntas y tener estrategias para poder explorarlo. El objetivo fue comprender esa experiencia de resistencia de los líderes de los consejos comunitarios. Estoy hablando de líderes porque aterrizo como los resultados, porque algunos de ellos son maestros, ¿sí? Porque hay una relación muy fuerte con la escuela y adicional a ello los consejos tienen procesos educativos no formales en los cuales a veces no son tenidos en cuenta por la formalidad de la escuela, digámoslo así. Bueno, algunas preguntas que les quiero como compartir es, bueno, ¿qué hace entonces que una experiencia de resistencia sea diferente a otra? En este caso, tiene que ver con la inscripción colectiva, la memoria, la preocupación que hay por el futuro de la comunidad. Esto es lo que yo
encontraba en las preocupaciones mismas que tenía la población con la que yo conversaba. Los aprendizajes que van quedando de la lucha de los derechos colectivos, todos los procesos de autocuidado, cómo protegen el territorio ambientalmente, cómo luchan por el reconocimiento y han luchado por el reconocimiento afro y la identidad. Vuelvo e insisto, muchas de las personas entrevistadas fueron desplazadas del territorio o de ese lugar, luego volvieron, otros fueron asesinados y la cosa sigue. También estas dinámicas de cambio que hay en esta zona, porque en esta zona se están construyendo 3 puertos, no lo sabían. Esto tiene que ver con cambios políticos, económicos, sociales, culturales. Toda la violencia del 48 que hubo en Urabá y de ahí para arriba, toda la violencia que ha desencadenado en los años 70, 80, 90, 2000, 2014, que fue fuerte y aún, como les dije ahora, sigue con el asesinato de un querido amigo. Cuando se han agotado los recursos, pues se van, entran otros. Pero bueno, la población ha tenido como un rechazo a las instituciones del Estado, porque se impuso o se ha venido imponiendo unos modelos culturales dominados por una élite que es blanca, pequeña, de Medellín, y que niega, ya se han logrado cosas, pero que niega cualquier otra manifestación cultural. Les pongo un ejemplo, yo como profesor en Urabá, pues esto está a 45 minutos, 1 hora en vuelo. Tierra dependerá de las condiciones de la carretera, pero normalmente son de 10 a 9 horas. Y muchos empresarios prefieren contratar gente de Medellín que de Urabá. Eso nosotros formando gente allá mismo. Pero como para contextualizarles un poco como ese problema de reconocer la experiencia que tiene la gente. Esta comunidad, por ejemplo, ha producido esas cartillas que ustedes ven allí, ¿cierto? Tienen toda una propuesta pedagógica comunitaria. Hola. La capacidad es de 200. Hola. ¿Ya? Bueno, me dicen por favor el tiempo. En esta experiencia de estas comunidades, yo no diría solamente estas comunidades, pasan por un proceso que Hoffman habla de multiplicidad de significados. Es decir, esta foto, por ejemplo, que ellos me la cedieron, es un bautizo. Miren que es una persona, no un sacerdote. Por ejemplo, con el tema del COVID, la gente lo trataba a partir del cogollo, yo no sé, la semilla de la guayaba, hacían holladas gigantes para toda la comunidad y ellos dicen que esa era la solución. Bueno, ahí ustedes pueden ver, apreciar algunas fotografías, como ya había compartido. Un problema, pues, y una pregunta es que la experiencia de resistencia de los consejos comunitarios, de las personas, de los sujetos, de los consejos comunitarios, no es considerada aprendizaje porque hace parte del mundo de lo anecdótico. El entramado epistemológico y metodológico que explican los aprendizajes de esas experiencias de estos sujetos están ligados a un saber, no está ligado a un saber objetivo ni racional o instrumental, sino que difundido por la escuela, sino que está ligado a unas prácticas que han sido no visibles en esos procesos de resistencia comunitaria. En ese sentido, entonces, ¿cómo poder reconocer esas experiencias de resistencia de estos sujetos, de estos consejos comunitarios? Y yo trasladaría la pregunta para no solamente estos consejos comunitarios, sino para comunidades indígenas, para comunidades campesinas, para otras comunidades que de alguna manera han sido marginadas el conocimiento occidental, digamos, racional instrumental. Bueno, algunas derivas como para discutir luego, y en eso estoy todavía. Esto les agradezco mucho haberme escuchado. Esta es la segunda vez que hago presentación de una manera más, no tan esquemática como cuando uno está presentando una tesis. Esta es la segunda vez que lo hago y vienen otras 3 presentaciones en otros espacios.
resultados, porque estos espacios pues permiten uno como hablarlo. Estas derivas para la discusión parten de unos resultados, de unos encuentros, de unas conclusiones. Es que me encuentro con la experiencia anecdótica como un recurso porque es un puente de todos los saberes previos que tienen los sujetos, de las prácticas de sus actores y que permiten estar en el mundo y comprenderlo, ¿sí? Y en ese mundo, digamos, hay unos contenidos, hay prácticas, hay cosmovisiones, hay saberes, hay intereses, muchos diferentes, que van designando horizontes de sentidos en los cuales los sujetos interactúan y permiten la construcción de arquetipos, de arquetipos para contrastar y reorganizar el entorno, que eso es lo que, digamos, de alguna manera la escuela no puede hacer completamente, pues porque tiene unos compromisos específicos tratados por el Estado, pero estas organizaciones de procesos formativos a las comunidades lo hacen. Esta experiencia anecdótica como recurso metodológico podría tener dos sentidos. Uno, conocer la experiencia cotidiana. De allí, estas explicaciones y afirmaciones que la gente nos da con las experiencias cotidianas están sustentadas en la vivencia, digamos, no está reconocido como autoridad pedagógica, pero desde la tradición oral, la autoridad de los líderes que llevan años allí, desde esos aportes empíricos de ello, digamos, si bien no es constatable en términos de medibles positivamente, digámoslo así, sí es constatable de toda la experiencia y el acumulado que tienen las comunidades su resistencia, ¿sí? Eso lo hace uno visible fuertemente cuando está allí, en todas esas prácticas que hay allí. Por ejemplo, Puerto Girón, para mi sorpresa, en ese nombre, porque hay un asunto, una tensión. Antes se llamaba Puerto Cacó, luego Puerto Girón. Ese nombre lo pusieron debido a que había un administrador que tenía una empresa que explotaba esa zona maderera de apellido Girón y pusieron ese lugar como Puerto Girón. Pero antes, la resistencia, lo que cuenta, se llamaba Puerto Cacó, por un nombre que tenía un animal el cual ellos comían, ¿cierto? Lo llamaban cacó y de un momento a otro desaparece, pero ahí hay unas luchas que siguen estando. Bueno, hay prácticas curativas, hay cuidados ancestrales, bueno, hay normas que la gente sigue dentro de la organización. Bueno, esas experiencias que resisten son pequeñas muestras de base epistemológica, muy centradas en la teología de la liberación, de los procesos de formación que han tenido las comunidades de tiempo atrás. Bueno, estas luchas están centradas en contra el racismo, la discriminación, los derechos al territorio, conocimientos étnicos. Y ahí dejo 3 preguntas, con ello termino. Quisiera pues poder contar más cosas de las que puedo compartir, pero por eso las hablo de derivas. Una es, ¿cómo sabríamos si los marcos conceptuales y metodológicos que nosotros utilizamos sirven para leer la realidad que queremos describir? El entendido en que la experiencia es una noción que no guarda un único significado, sino que es un concepto o una categoría difícil de definir. Me ocurrió muchísimo. ¿Cuál es todo el sentido del trabajo pedagógico, el marco de la construcción de un pensamiento de liberación afrodescendiente que tienen las comunidades? ¿Qué tipo de trabajo pedagógico se requiere hacer para la construcción de un pensamiento de liberación o lo vienen haciendo? ¿Desde qué perspectivas de resistencia por fuera de la escuela? ¿Y cómo las comunidades, los actores, los sujetos empoderan? ¿Desde qué tipo de trabajos estas resistencias, estas experiencias? ¿Cómo, por último, la experiencia de resistencia de los maestros, lo queremos dejar en seco, maestros de escuelas, en este caso como maestros de este tipo de organizaciones, contribuyen a la construcción de identidad de los sujetos políticos afrocolombianos? Gabriel, yo tengo ahí, hay mucho por hablar, pero les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos para escucharme. Gracias.
Profesor Félix, sumamente muy interesante este proyecto que usted está desarrollando, sus conclusiones, sobre todo porque, bueno, me llega a mí personalmente, yo fui voluntario de la diócesis de Quibdó en el año 98 para titulación colectiva de tierras, apenas yo tenía 17, 18 años y estaba precisamente en Lloró, en un pueblo que queda sobre el Atrato y trabajando para la titulación colectiva, pues esto me hizo recordar muchas cosas de aquel tiempo, ¿no? Algunos invitamos pues a los compañeros de la RIER que quieran hacer preguntas al profesor Félix al respecto y mientras que alguno o alguna se motiva, sí me gustaría como resaltar tres aspectos que me parecieron fundamentales en su exposición. El primero, pues que los que conocemos un poco de la realidad de las negritudes en Colombia, lo que ha costado ser reconocido como negro, es decir, como afrodescendiente, que tiene sujetos de derechos y que la condición de negro está asociado con la cultura y con la tierra, ¿no? Y con el río. Es fundamental. Otro aspecto que es también muy ligado a esto es una visión específica de ser campesino negro, ¿no? Que se diferencia muchísimo de la visión campesina del antioqueño, o la visión campesina del boyacense o la visión campesina de otras partes, por la manera en que se desarrolla el, la siembra, la cosecha y todo lo colectivo al respecto de esto, ¿no? Y otro aspecto que también me pareció mucho, me llamó mucho la atención de lo que usted dialogó es cómo lo que ha costado para estas comunidades desde la Constitución del 91 ser reconocidos como líderes y toda la sangre que ha corrido al respecto, ¿no? Los paramilitares, las empresas que han estado interesadas en la expropiación de las tierras, pues ha sido una lucha constante del reconocimiento y del dolor por, por la tierra, por el río, por las tradiciones. Y para terminar este detalle, hacer énfasis precisamente en su concepto de los aprendizajes que se desenmarcan de lo académico, ¿no? Es decir, nosotros normalmente pensamos que lo que tiene valor es lo que está establecido por los libros, lo que está establecido por, por lo blanco, ¿no? Y que aquellos saberes ancestrales que pueden ser, que como son subjetivos o son dados a las interpretaciones de cada sitio, como que no tendrían valor. Y lo importante es reconocerlos, ¿no? El hecho mismo de los alabados, el hecho mismo de la manera en que se entierran a los muertos, ¿no? Cómo se hacen las ceremonias, hasta la misma gente juega cartas sobre los ataúdes, ¿no? Eso es una fiesta, ¿no? Las flores de papel. Eh, Eso me parece supremamente importante. Profesor, muchas gracias. Ahí no sé si hay alguien en el chat que quiera hacer preguntas al profesor Félix o seguimos conversando al respecto. Juana tiene la mano alzada, Juan Gabriel, Juan Galindo la tiene Ah, alzada. Ajá. profesor Juan, eh, mu- buenas noches, profesor Juan. Un gusto encontrarlos por aquí nuevamente. Hola Juan Gabriel. Cuéntenos. Sí, bueno, primero un comentario muy rápido. Yo creo, Félix, que pones el dedo en la llaga y la pregunta de los 64,000 pesos cuando dices, bueno, ¿cómo interpretamos, cómo leemos la realidad, no? Viene haciendo desde añísimos y todavía no lo cuadramos, o sea, tiene muchísimas lecturas, muchísimas aristas y es bien complicado. Me llama la atención y me gustaría que nos dijeras ya sobre tu experiencia en territorio, esa parte de la pedagogía para la emancipación, o sea, ¿cómo la viviste? ¿Por qué la pregunta? Porque ahora en la narrativa de la nueva propuesta curricular de esta reforma, viene más o menos por ahí. Igual se habla de ecología de saberes, se habla de varias cosas, se cita a Boaventura de Sousa y cuánta cosa, pero para algunas regiones, yo vivo en el norte del país, sentimos un discurso un tanto lejos de la realidad. No sé qué tan lejos estemos de la realidad, no sé qué tanto, pero sí me gustaría, tú que ya lo viviste,
que ya viste esa parte, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Realmente cómo se da? Juan, muchas gracias. A ver si logro como capturar la inquietud. Mm, a ver, en territorio, no solo en territorio, sino en la literatura. Perdón, sí, en el lugar en donde tú estuviste, sí, ya me acordé que tú precisaste, o sea, lo hiciste así tipo antropológico, aunque ya sabemos la diferencia, lo sociológico y lo antropológico en cuanto a lo metodológico, pero tú te fuiste más al lugar, en el lugar en donde estuviste, llegaste a percibir esa parte de la pedagogía, digamos, porque lo tienes hasta en el objetivo, pero ¿qué tanto? Desde la pedagogía se puede hablar de la emancipación, vamos, o sea, esa parte me llamó la atención, o sea, por ahí va, pero a tu experiencia en la investigación, o sea, nada más de eso me refiero. Hay anécdotas, me gusta mucho el tema de las anécdotas. Ellos tienen, por ejemplo, hay una maestra, bueno, no una maestra, era una líder, pero trabajaba de la mano con una maestra de la escuela. Trabajaban en un ejercicio que lo llamaban lectoescritura, lectopesca. Se iban al río a pescar y en la medida que pescaban, pues, hablaban del río, hablaban de los peces, leían literatura, trabajaban el tema de la identidad afrodescendiente relacionada con el río. Un paréntesis, el río como lugar de reflexión e identidad de lo afro, realmente, eso viene en los años 90 y es a nivel mundial. Entonces el río se convierte como en el centro de las comunidades afro. Entonces tú en un lugar que tenía todas esas características. Cuando tú te sales de allá y entras a otro lugar, por ejemplo Medellín, que es una ciudad pues grande, y el río que tenemos está contaminado, entonces uno no vive al lado del río. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Entonces ellos tienen un vínculo con el río, por ejemplo, en esos ejercicios. Por ejemplo, lo de la casa ancestral. En esa casa ancestral recogen, digamos, cuentos, historias de los viejos, recogen instrumentos que han sido tradicionales en su vida cotidiana, bien sea para labrar la tierra o para pescar, bien sea el ejemplo que les mostraba con el entierro, entonces, perdón, con el funeral del niño, etcétera, ¿cierto? Todas estas experiencias son transmitidas, digámoslo, de generación en generación, no necesariamente la escuela, no necesariamente la escuela, es la organización de la comunidad que hace eso. A veces hay una relación con la escuela, pero no siempre. Cabe otro ejemplo, es que cuando yo llegué a México, estuve haciendo el doctorado allá, antes con el profesor Diego Suárez, el profesor Diego Suárez, hablábamos un poco y le preguntaba que dónde estaban las comunidades afro de México. Yo pues por literatura sabía que era hacia Veracruz y hacia otros lados, que fue por donde entró todo el tema de la esclavitud, ¿sí? Bueno, contactando gente en México, todo esto me hizo pensar como, bueno, yo quiero hacer esto, pero en Colombia. Y cuando ya la literatura que consultaba me daba que eran en ríos, que esa era la comunidad con la que yo quería como entenderme, porque ya había viajado a ese territorio, había estado allá, pero nunca en esa comunidad, por las características que dije en términos de la violencia que han padecido. Bueno, yo me preguntaba que de alguna manera han construido su forma de vida y su defensa por la vida. Y así encontré muchos pueblos a lo largo del río, con una cantidad de prácticas, esas prácticas de resistencia. Por ejemplo, eso ya es sabido en Colombia y en muchas partes del mundo, está muy publicado en muchas partes, pero las niñas que tienen ¿cómo se dice en México? Lo prieto, no sé cómo se dice, el cabello de las niñas que hacen estas trenzas,
sirvieron en muchas ocasiones para enseñarles a los niños caminos para escaparse de grupos paramilitares o guerrilleros o que fuesen a hacer masacres. Entonces les hacían los caminos en la cabecita a los niños para que pudieran saber por dónde dirigirse si necesitaban huir, ¿cierto? Y así hay cantidad de experiencias en territorio que uno se encuentra y uno vive. Eso es una riqueza muy grande, ¿sí? Creo que hay mucha gente que lo viene rescatando y es necesario como tratar de hacer yo no diría solo en Colombia, sino como una fenomenología de esos aprendizajes desde los cantos, desde la escritura, desde la poesía, desde los poetas locales, para recoger todo ese aprendizaje que se comunica de generación en generación y está ahí resistiendo, ¿sí? Y defendiendo territorios, en especial en esta comunidad. Eso es lo que tendría Juan que decirte un poco, pero hay mucha cosa que en este momento puedo olvidar, pero un poco como ejemplos, te dejo esos ejemplos ahí. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Juan. Profesor Félix, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Lupita Mendoza tiene una pregunta para usted. Sí, voy primero yo o de Facebook, Juan. Vamos con la tuya si quieres y luego vamos con otra pregunta que tenemos en Facebook. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, es un comentario que realmente me tenía con mucha expectativa escucharte, Félix, desde que se hizo el programa de este seminario, porque pues en México actualmente hay digamos, un interés reciente, no diría solo reciente de más años, pero sí de explorar qué es lo que está pasando con las poblaciones afrodescendientes en términos en el ámbito educativo. Sin embargo, desde mi parecer, sigue siendo exploraciones más de corte antropológico y más basadas pues en explorar más acerca de la experiencia del racismo, ¿no? En las escuelas, pero más allá de las escuelas también. Pero yo te quería compartir, pues, que acá en México también hay personas que como tú están tratando de hacer un vínculo con qué está pasando en el ámbito educativo propiamente. Y hay una experiencia de una investigación de una estudiante que está a punto de titularse de doctorado, que trabaja conmigo, que está precisamente pues ya a punto de presentar una tesis que habla de un proyecto educativo propio de poblaciones afro en Veracruz y cómo se construyen a partir de precisamente la categoría de experiencia. Ella la retoma, pero de feministas negras, de Bell Hooks, que es una pedagoga crítica, pues también negra, norteamericana. Entonces, ese encuentro, ¿no? de esta categoría de experiencia desde diferentes puntos, a mí me parece riquísima y sumamente importante en el ámbito educativo. Yo te diría que a mí me parece que tendríamos que traer la experiencia a la escuela y pues juntar, hacer acopio de todas esas experiencias para poder, no me gusta mucho la palabra, pero sí capitalizarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en procesos, por supuesto, políticos, ¿no? Conchita, que es la persona que te comento, está hablando no solo de resistencia, sino también, por ejemplo, de celebración, de haber sobrevivido, ¿no? Es resistencia, pero también celebración, incluso sanación, a partir de poder, pues, poner en el centro de los procesos educativos todos los saberes, las prácticas, los sentires, la historia que está empezando a resurgir cuando se detonan procesos más deliberados, ¿no? De gente que desde la propia población afro está intentando pues desentrañar, ¿no? Y escarbar, ¿no? En lo que se quedó pues muy escondido por muchos años. Entonces, pues ponerte quizás en contacto con Conchita porque creo que
que se complementa muy bien y puede ella aprender mucho de ti, de lo que tú hiciste en Colombia y hacer vínculos, tejer vínculos entre Colombia y México para este tema común que me parece muy importante. Entonces, más que pregunta era como, pues decirte que me gustó mucho escucharte y que me parece que aquí puede hacerse un vínculo interesante. Gracias. Rosa, muchas gracias por el comentario. Claro que sí, me interesa muchísimo. Ya había ido a México antes del doctorado, me enamoré de México y me empecé a preguntar mucho por lo afro en México. Y siempre he querido, de hecho ahorita en noviembre hay un evento, apenas me están invitando, lo vamos a hacer virtual con la Ibero también. Entonces ya podríamos hacer vínculos y siempre he querido en la Rier jalonar procesos desde esa línea, digámoslo así. Estaba como resolviendo cosas en la vida y creo que ya este espacio fue para mí, ha sido muy importante. Así no haya asistido a los otros, pero es retomar nuevamente. Te agradezco, me compartes el dato y inmediatamente le escribo. Vale. Profesor Félix, tenemos también una pregunta y creo que con esto cerramos esta primera parte del seminario de hoy. La profesora Griselda Márquez desde México hace la siguiente pregunta. Dice, buena tarde para todos, muchas gracias por lo compartido, doctor Rafael Félix. Me gustaría preguntarle, ¿qué es algo que los educadores tenemos que tomar en cuenta de nuestra función como docentes en este tipo de comunidades? De antemano, muchas gracias. La repito. Por favor. ¿Qué es algo que los educadores tenemos que tomar en cuenta de nuestra función como docentes en este tipo de comunidades? Es decir, yo creo que estamos hablando, la profesora Griselda Márquez, si la interpreto, ¿qué tipo de habilidades deberíamos tener nosotros los docentes que estamos en espacios rurales como para tener la capacidad de observar e ir más allá de nuestro currículo establecido y poder comprender que las comunidades tienen otros aprendizajes que no necesariamente son los académicos o los disciplinares y que pueden ser tan valiosos y que son fundamentales? Yo creo que es como por esta línea, no sé si la estoy interpretando correctamente. Vale, a ver, muchas, pero una y que estoy desarrollando en la actualidad en la formación de maestros, el tema de la diversidad, ¿sí? Creo que tendríamos que seguir profundizando en el tema de la diversidad. La interculturalidad y la transculturalidad, para poder acercarnos más a las comunidades, compartir como todos estos aprendizajes que ellas tienen y articularlas a la escuela, ¿sí? Yo creería que parte de esos procesos formativos en temas de diversidad van a ser fundamentales. Bueno, pues el autocuidado yo no lo desarrollé acá, pero es fundamental, creo yo, trabajar en el autocuidado. Hay muchas experiencias y la mayoría de experiencias que yo exploré en la literatura son las mujeres las que han hecho todo el proceso de resistencia. Si no fuera por ellas, yo creo que muchas cosas que en Colombia estamos conociendo no sería posible. Entonces hay ejemplos de las madres de Soacha, las madres de la Candelaria en Medellín, las mujeres en el Cauca. Entonces, el autocuidado y el cuidado en general es fundamental trabajar en ello. Esto nos lleva a un trabajo sobre la autoestima, que yo creo fundamental también. Nosotros, los maestros y las maestras, tenemos que volver sobre ello, porque ya sabemos que la educación ha sido y es golpeada en todos los países y más la rural, y eso aporrea la autoestima. Entonces, yo diría en términos generales, Juan, estas cosas tener como en cuenta para acercarnos mucho mejor y más de lo que ya se viene haciendo a las comunidades. Profesor Félix, muchas gracias. Es una lástima que el tiempo se nos tenga que cortar en este momento para dar
vía la segunda exposición. Ha sido muy agradable. En todo caso, para las personas que estén interesadas, no sé si el profesor nos puede dejar aquí en el chat su correo, si hay alguien que quiera escribir para ampliar al respecto. Y nuevamente muy agradecido. Espero que cuando yo vaya a Medellín pueda en algún momento contactarlo, ir a la Universidad de Antioquia, pueda conversar con usted al respecto. Ah, bien. Vamos a dar pie. Vamos a dar paso a la segunda parte de nuestra exposición, y Belia Torres seguirá el vínculo. Muchas gracias. Sí, gracias Juan y también gracias Félix por la ponencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda presentación del día de hoy, que va a estar a cargo de Lupita Suani, Rosa Guadalupe Mendoza Suani, que ya muchos de nosotras y nosotros la ubicamos porque he estado coordinando este seminario, pero ahora le toca estar como ponente. Y bueno, voy a decir una breve semblanza de ella para tener un referente para los que no la conozcan. Bueno, Rosa Guadalupe Mendoza Suani es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es directora de tesis y docente del doctorado y la maestría en investigación educativa de dicha universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha desarrollado 2 evaluaciones nacionales sobre políticas de educación para la población indígena y coordina el proyecto de investigación colaborativa CARE México, del que hablará en esta ponencia. Y bueno, su ponencia del día de hoy tiene como título Formación acompañada para el aprendizaje situado en escuelas rurales e indígenas. Y bueno, sin más preámbulos, Lupita, te damos la palabra. Muchas gracias, Belia. Bueno, pues me siento muy feliz de ahora estar del otro lado, es decir, como ponente en este día, y sobre todo haciendo como el enroque con la ponencia de Félix, que me parece que va a quedar muy bien, porque voy a hablar de cosas que también tienen que ver con experiencia, con cuidado, con autocuidado, incluso con la formación docente como una formación que pone al centro el cuidado. Entonces voy a compartir pantalla, y para empezar, y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Yo creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Solo si alguien me confirma que sí. Sí, Bueno, sí se ve. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el título de lo que hoy quiero compartirles es Formación acompañada para el aprendizaje situado en escuelas rurales e indígenas, bueno, en México. Esto es en México. Yo quisiera decirles que en otros momentos en esta red he tenido la oportunidad de hablar más de lo que nosotros hacemos respecto a aprendizaje situado. Ahora quiero centrarme más en el componente de formación y pues complementar lo que ya en otras ocasiones he podido compartir, no en este espacio, pero sí en otros espacios de esta red. Y bueno, yo quisiera decir que nosotros, hablo en plural porque somos un equipo de investigadores, de estudiantes de posgrado, de docentes, de educación básica, que pues tenemos en común el objetivo de poder situar el aprendizaje a partir de una lectura que hacemos de lo que sucede en las escuelas, no solo desde la perspectiva, por ejemplo, mía como investigadora, sino de los mismos docentes que están en preescolares, en primarias y en secundarias en distintas partes del país, y que tiene que ver con la descontextualización de los procesos de aprendizaje y la necesidad de hacer pertinentes esos procesos, hacerlos pertinentes no solo desde el punto de vista cultural y lingüístico, que ha sido una vertiente muy importante del campo de la educación intercultural, sino también pertinentes desde el punto de vista socioecológico. Y voy a referirme un poquito más a esto más adelante. Hay también, para lograr esto, que es situar el aprendizaje en las escuelas, pues sin duda
ocurrir un proceso de formación. Y nuestra preocupación central cuando iniciamos este proyecto en 2019, que es un proyecto de investigación, pero que a la par tiene un componente de acción importantísimo, y yo diría central, pues nos dimos cuenta que había que empezar procesos de formación con los docentes que voluntariamente, y eso lo quiero enfatizar, voluntariamente se suman a este proyecto para diseñar e implementar lo que nosotros llamamos progresiones de aprendizaje, y que teníamos que iniciar procesos formativos durante la pandemia. Y esto lo hago el énfasis porque fue un periodo difícil, un periodo en el que tuvimos que recurrir a esto como estamos nosotros ahora, a la virtualidad, para poder pues iniciar y desarrollar procesos de formación que hasta ahora continúan de forma presencial o virtual, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Pero sí teníamos claro que queríamos una formación distinta a la que los mismos docentes nos contaban que habían experimentado y a la que desde diferentes posiciones, personas como yo, habíamos experimentado desde una posición, digamos, de diseñadores de formación. Que tenía que ver pues con algunas características que la han hecho históricamente una formación que no ha logrado los propósitos que se ha trazado. También queríamos una formación orientada a la justicia en diferentes ámbitos, particularmente en contextos vulnerados como los contextos rurales e indígenas, donde de por sí los docentes su experiencia formativa siempre es marginal, ¿no? Siempre tiene que ver con ser los últimos o ser aquellos que no son considerados en procesos formativos o procesos formativos que realmente sean útiles para su realidad en las aulas. Entonces, hay estos dos puntos de partida, pero para lograrlo, primero, situar el aprendizaje, necesitábamos formación. Entonces, nosotros trabajamos como proyecto de investigación en plantear de forma, pues, lo más claro posible a qué le llamamos nosotros situar el aprendizaje, no, por supuesto, desde una propuesta original, únicamente nuestra, sino que abreva de pedagogos, de gente que ha hablado de aprendizaje situado, de comunidades de aprendizaje, de una experiencia propia en el ámbito de la educación intercultural y de experiencias de otros colegas del equipo en la educación ambiental. Y nosotros lo que proponemos para situar el aprendizaje es situarlo en 4 dimensiones, que tiene que ver con lo que aquí ustedes pueden ver, una dimensión social que tiene que ver con organización, con toma de decisiones, con la conformación de colectivos, una dimensión cultural que tiene que ver con identidad por un lado, pero también por prácticas muy concretas, habitualizadas, que están desplegándose continuamente. También por una dimensión histórica que nos permita recurrir a lo que sucedió para relacionarlo con el presente y también con el futuro desde una perspectiva no idealizar el pasado, sino de mirarlo críticamente. Y también una dimensión ecológica que tiene que ver con el espacio, con que habitamos, el entorno, como hablaba Félix, el lugar o desde otras perspectivas el territorio, pero muy anclado en esta dimensión ecológica, ¿sí? Que es una dimensión que en la que poco se ha hecho énfasis en el sistema educativo. Y para ampliar un poco la dimensión ecológica, quiero decir que esto que nosotros proponemos a los docentes y construimos con ellos para situar el aprendizaje, no se trata de una propuesta educativa ambiental, sino una propuesta educativa sin adjetivos en la que lo ambiental y lo ecológico es central. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que reconocer la
el colapso ambiental, tenemos que reconocer que hay una apremiante necesidad de hacer algo desde diferentes ámbitos, no solo el educativo, y que no estamos poniendo suficiente empeño en ello desde las escuelas. Entonces, nosotros hablamos de situarnos de otra forma en el planeta y así en cada vez escala más pequeña para empezar a cuestionar nuestras propias formas de relacionar cultura y naturaleza, seres humanos, naturaleza, y qué implicaciones educativas ha tenido esta relación que hemos construido sobre cultura naturaleza. Implicaciones educativas que se pueden observar en prácticas concretas, en libros de texto, en planes de estudio, etcétera, y que tienen que ver con abordar la naturaleza como un recurso explotable, infinito, a disposición de los seres humanos, una perspectiva muy antropocéntrica de la educación, en la que el hombre, la mujer, el ser humano en general es el centro y lo que importa es el desarrollo pleno de las personas, la vida, el buen vivir de las personas, el desarrollo, entre comillas, que es un término bastante cuestionable, pero en esta perspectiva de el ser humano al centro. Una fragmentación también del conocimiento que ha dividido lo social y lo natural en disciplinas y que esa división no nos permite encontrar las articulaciones entre estos mundos que en la realidad están articulados totalmente, y también campos educativos separados como el intercultural y el ambiental, que poco han pues hecho esfuerzos por encontrar puntos de contacto y sinergias. Entonces, es muy importante pues generar respuestas educativas que tengan que ver precisamente con lo opuesto, ¿no? A estas implicaciones, yo diría, negativas que ha tenido esta separación entre el mundo natural y el social y la subordinación de todo lo natural a los seres humanos. Entonces, esto es a muy grandes rasgos a lo que nosotros le llamamos situar el aprendizaje en estas 4 dimensiones y, por supuesto, recurrir en gran medida a la idea de que el conocimiento escolar, los conocimientos que podemos pues encontrar en los currículos como aquellos conocimientos que deben abordarse para lograr aprendizajes, necesariamente tienen que confluir y articularse con conocimientos, prácticas y preocupaciones de las personas, de las colectividades, para efectivamente poder situar ese aprendizaje. En el contexto mexicano en el que nosotros trabajamos, hay muchos retos educativos que los docentes que se integran en nuestro equipo nos muestran, nos ponen sobre la mesa, y que algunos han permanecido en el tiempo. Muchos estos retos tienden desde la política educativa a plantearse como retos homogéneos para todo el país, como retos que son, por ejemplo, ahora muy asociados a esta idea del rezago educativo, que si bien es cierto, ya se hablaba de rezago antes de la pandemia, con la pandemia este tema es central en el imaginario de las personas que trabajamos en educación, pero que tiene implicaciones importantes en lo que estamos haciendo desde el punto de vista educativo. Y también los retos siempre enunciados desde una perspectiva muy de los retos de las escuelas urbanas. Ahora, los retos socioecológicos, no voy a abundar en esta presentación sobre a qué retos nos enfrentamos, pero sí decir que son escasamente abordados en los procesos de aprendizaje o son vistos como temas muy puntuales de ciertas
asignaturas ahora de ciertos campos formativos que los hacen plantearse como temas hasta cierto punto marginales y no centrales. Y bueno, nosotros en el contexto mexicano actual, pues tenemos toda esta actual coyuntura de un nuevo plan de estudio, de programas sintéticos, analíticos, el gran reto del codiseño, a la par de una formación para lograrlo que me parece insuficiente y que si me parece así es también porque los docentes con los que trabajamos nos lo han externado. Una formación históricamente que ha operado en cascada, no tiene que ver solamente con este plan de estudios, masiva, una formación masiva y muy vertical en el sentido de que es definida desde espacios que no necesariamente son los que, en los que se están operando, en los que está ocurriendo el proceso de aprendizaje. Bueno, nosotros entonces en este proyecto en el que invitamos a docentes a, pues a que juntos aprendamos a situar el aprendizaje a través de un dispositivo muy concreto que se llaman progresiones de aprendizaje, pero concreto, pero no por ello simple, ni por ello es un dispositivo que no valga la pena explorar como lo hacen los docentes, y no solo explorar, sino empezar a diseñar y empezar a implementar en sus escuelas. Esta formación se hace con docentes que son voluntarios, que voluntariamente están en los procesos que como equipo nosotros iniciamos como les dije, en la pandemia a través de este medio. Y lo hemos hecho desde 2020 en estos estados que ven ustedes aquí, en Veracruz, en Yucatán, también en la Ciudad de México y en Hidalgo, y también hemos compartido con algunos grupos en escuelas normales de Veracruz, de Yucatán y de Chiapas incluso también. Y bueno, nosotros, estos docentes, a excepción, por supuesto, de los futuros docentes que se forman en normales, son docentes en servicio, son docentes que están frente a grupo, algunos son directores también, supervisores, pero en la gran mayoría son docentes en estos diferentes niveles, en preescolar, básicamente donde hemos estado presentes es en preescolar indígena, pero de organización completa en Veracruz, en primarias de diferentes modalidades, general e indígena, con organización completa y también multigrado, incluso unitarias. Y en secundaria hemos estado trabajando con docentes de telesecundarias. Precisamente una telesecundaria una de las que forma parte de este equipo es una telesecundaria en una comunidad afro de Veracruz. Bueno, no me voy a detener en lo que son las progresiones, pero los docentes que se forman en este proceso, pues aprenden a diseñar y a implementar progresiones de aprendizaje que muchas personas también nos preguntan, ¿son proyectos? ¿Es un tipo de proyecto? Sí, es un tipo de proyecto, pero que tiene una ética específica, ¿sí? No es un proyecto cualquiera, es un proyecto con una ética que es central para que pueda llamarse así, ¿sí? Entonces nosotros con los docentes, pues iniciamos los procesos de formación que le llamamos formación acompañada, porque hemos querido darle a este proceso formativo ciertos rasgos centrales, no menores, porque queremos realmente procesos profundos, como dije al inicio, y procesos que logren que realmente los docentes, las docentes puedan sentir que están pudiendo ser retroalimentados, ser acompañados en el sentido de poder dialogar sobre lo que está sucediendo en el aula, poder compartir sus innovaciones, poder recibir retroalimentación, experiencias, intercambiarlas, etcétera.
Bueno, voy a hablar de estos 5 puntos. Me voy a ir directamente al primero y tiene que ver con que estos procesos formativos que, como les dije, pueden ser, si estamos lejos, yo estoy en Jalapa, si están en Yucatán, los docentes están siendo en línea, son procesos en los que se pone el cuidado al centro. ¿A qué nos referimos con esto? A que el proceso formativo no implica solamente lograr que los docentes logren ciertos aprendizajes para diseñar e implementar progresiones de aprendizaje situado, sino que hay una fase, digamos, y no solo es una fase, sino es un proceso continuo de, como grupos conformados de formación, conocernos, compartir quiénes somos, qué nos preocupa, qué nos motiva, los retos que enfrentamos en la cotidianidad de nuestras escuelas, las condiciones en las que somos docentes. Y esto ha sido muy importante porque hemos aprendido que no es tan importante empezar con una gran velocidad, abordar temas sobre aprendizaje situado, sino primero a conocernos y mantener digamos, ese rasgo a lo largo de todo el proceso, porque esto nos permite generar confianza para incluso expresar nuestras posiciones y expresar nuestros posicionamientos ante temas que emergen en la formación, que no solo son pedagógicos, sino que son sociales, políticos, culturales, y con toda la gama de complejidades que ocurren en la realidad, ¿no? Entonces, el poner al centro el cuidado en el proceso de formación implica ver a cada una de las personas que está en el proceso como una persona que queremos conocer y con la cual queremos entrar en una dinámica diferente a la de esta dinámica, digamos, neutral, o esta dinámica en la que hay una barrera entre quienes forman y quienes son formados, ¿sí? Aquí hay una foto muy especial porque es una foto precisamente de Conchita Patraca, que está en una reunión con mujeres. Ellas no son docentes, pero quiero hacer énfasis en que la formación acompañada de los docentes para hacer progresiones ha sido alimentada por los saberes, las experiencias, las prácticas y preocupaciones de mujeres como las que están ahí sentadas, mujeres que pueden desarrollar distintas profesiones, ser madres, otras no son madres, de diferentes generaciones, pero todas están aportando saberes, preocupaciones y prácticas que nutren la formación de los docentes en las escuelas de esa comunidad. Es recuperar sus saberes, su experiencia, para llevarla a los procesos formativos que nosotros estamos emprendiendo directamente con los docentes. Hay otro rasgo que es importante y tiene que ver con el anterior, y es que la experiencia personal, profesional y de ser parte de distintos colectivos es importante capitalizarla. Hay muchas experiencias vividas que han sido guardadas bajo el tapete, han sido escondidas, han sido negadas, y que en los procesos formativos resurgen porque los docentes se dan cuenta que es importante recuperar esa experiencia para llevarla a desarrollar esos procesos educativos situados, y también que ponen en el centro el cuidado. Entonces, los docentes se dan cuenta que sus experiencias como persona, sus diferentes identidades que se despliegan en su vida cotidiana fuera de las escuelas, son fuente de saber y de experiencia para ser docentes y enseñar lo que quieren enseñar. Entonces, esto ha sido un proceso muy importante también de autodescubrimiento, de remembranzas y de poder, por ejemplo, docentes en Yucatán que de muy pequeños hablaban la lengua maya y con el paso del tiempo dejaron de hablarla, o la entienden pero no la hablan, empiezan a reconocer la importancia de que los procesos educativos sean
también en la lengua maya, independientemente de que sean escuelas generales o indígenas. Y recordar y reconectar con la lengua materna han sido procesos que han ocurrido en estos procesos de formación, precisamente por este énfasis en reconocer lo que somos y cómo podemos capitalizarlo. El tercer punto es referente a que los docentes en el proceso formativo acompañado, lo que hacemos es compartir cómo podemos identificar preocupaciones y retos locales que viven los niños, las niñas, los adolescentes, las comunidades y también nosotros en los lugares donde enseñamos. Y esto lo hemos hecho acompañadamente porque los colectivos docentes de escuelas, que varios docentes en un núcleo de formación están en este proceso, se acompañan, nosotros acompañamos virtualmente en el sentido de compartir ideas para explorar, para conocer, para investigar y para también poder retroalimentar los procesos de otros docentes, cómo lo están haciendo, a qué retos están enfrentando, a qué dificultades. La identificación de retos y preocupaciones locales para situar el aprendizaje, cuando son retos educativos, hay mucha claridad en cuáles son, precisamente por la profesión de las personas que se están formando, pero ha sido necesario nombrarlos y discutir colectivamente, priorizarlos, entenderlos y verlos desde diferentes ópticas. Pero identificar retos socioecológicos ha sido lo más, digamos, retador para la formación que hacemos y hemos tenido que recurrir a muchos métodos convencionales de investigación, como puede ser la observación, como puede ser la historia oral, por ejemplo, pero también a otros métodos que están emergiendo en el proceso de formación que tienen que ver, por ejemplo, con algo que también nosotros estamos tratando de escribir y comunicar en un texto próximamente, el encuentro como método, por ejemplo, el encuentro de personas que al encontrarse ocurren situaciones, ocurren cosas que no solo generan dato para quienes están intentando dilucidar qué sucede en este proceso formativo o en esta construcción colectiva de aprendizaje situado, sino el encuentro como un dispositivo metodológico para poder generar datos por un lado, pero también dinamizar procesos, ¿no? Formativos profesionales, pero también como personas, ¿no? En el penúltimo punto, quiero hablar de que estos procesos, aquí vemos, por ejemplo, al colectivo docente de una telesecundaria en Veracruz, que como colectivo se constituye como un núcleo formativo en el que Conchita, de quien ya he hablado en esta presentación, es la que dinamiza ese proceso de formación acompañada de una forma horizontal, la mayor posible o la mayor horizontalidad posible, reconociendo que Conchita en este caso no es ni ningún dinamizador de un núcleo de formación, no es el que sabe, sino que todos sabemos que hay una gran diversidad de participantes porque puede haber maestros con diferentes experiencias, con diferentes posiciones en la organización docente, etcétera. Con sesiones, por ejemplo, de diferente naturaleza, presenciales, virtuales. Hay grupos como este, que como ustedes ven está conformado por 5 docentes, pero hay grupos que se han conformado incluso por pares. No importa, la intención simplemente es que si hay más de 2, puede haber un proceso acompañado de formación y que puede, no, el número no es lo importante, sino la calidad del proceso formativo. Hay como un proceso que nosotros iniciamos con un curso inicial sobre aprendizaje situado y progresiones, pero que después se constituye como en una especie de tutoría, acompañamiento a largo plazo, que se sigue hasta el momento sin fin, ¿no? No hay un plazo. El plazo es en
que el docente, la docente diga, estoy lista, puedo hacer esto sola, y puedo incluso iniciar otro núcleo formativo con docentes, con colegas que yo dinamice. Y eso está pasando, por ejemplo, ya en Yucatán. En la formación que hacemos también hemos hecho visitas cuando hemos podido, visitas que ayudan mucho a ver lo que está pasando, incluso a comparar lo que pasaba al inicio con lo que pasa ahora después de un proceso ya de formación, digamos, extendido. En los encuentros, como les dije antes, tuvimos en noviembre un encuentro, perdón, de docentes del proyecto CARE en Jalapa. Nos reunimos aproximadamente 40 personas 3 días y pudimos intercambiar muchísimas experiencias y aprender unos de otros. La apropiación de lo que nosotros intentamos como poner sobre la mesa a los docentes de las progresiones de aprendizaje situado es muy importante cuando los procesos son acompañados, como los que estoy describiendo. Realmente hay una apropiación, no en el sentido de reproducir exactamente un modelo, sino de entenderlo, de innovar en él y de incluso repensarlo desde su propio contexto y con sus propios saberes, cada uno de los docentes. Por eso es algo muy innovador en el sentido de que un docente que se apropia de diseñar e implementar progresiones de aprendizaje situado, pues innova, introduce nuevos elementos, pero siempre intentamos que esto se comparta, ¿no? Y que los docentes que lo han logrado llevar a la práctica y que se sienten con toda la capacidad de comunicarlo a otros, creen nuevos núcleos de formación con colegas en sus contextos. Y por último, pues está la sistematización de la experiencia. Nosotros en esta formación acompañada intentamos propiciar que después de un tiempo haya procesos de sistematización. Sistematización de la experiencia, hay muchas formas de hacerla, hay mucha bibliografía al respecto, diferentes aproximaciones. Nosotros intentamos a grandes rasgos que los docentes reflexionen sobre lo que funcionó en el proceso tanto de diseño como de implementación de progresiones, que puedan hacer una retrospectiva y definir qué ejes quieren analizar y qué ejes quieren sistematizar. Es un ejercicio analítico que sirve mucho para poder retroalimentar en qué debemos seguirnos formando, cómo podemos como alimentar este proceso formativo. Y esto ha promovido que los docentes tengan agendas muy claras de formación, pero también de propuestas de cómo trabajar en las escuelas, ¿no? Hay escuelas en Yucatán, por ejemplo, en donde están trabajando la mayoría de los docentes con progresiones de aprendizaje, incluso ahora que inició este ciclo escolar. Y digo incluso porque nuestra experiencia había sido hasta el año pasado, hasta el ciclo pasado, pero con este ciclo los docentes han entendido perfectamente y lo han capitalizado, que se puede trabajar con progresiones para abordar este nuevo plan de estudios, y es un tipo de proyecto que se puede perfectamente adaptar a los objetivos, ¿no? Y bueno, ya por último, yo quisiera compartirles, voy a hacer un comercial. Acabamos de publicar una revista, en una revista que se llama Decision, de CREFAL, un número que precisamente se llama Formación Docente Acompañada para una educación orientada a la justicia social y ecológica. Ya está en línea. Es un número que plantea desde diferentes contextos, niveles, lo que estamos haciendo en este proyecto, más otras experiencias que podríamos decir de formación acompañada en Brasil, en Argentina y en Sudáfrica. Y bueno, pues yo creo que de lo que he hablado aquí podría generar muchas preguntas o dudas, pero si van a esta revista, pues ahí pueden encontrar también algunas respuestas y algunos ejemplos muy claros de cómo ocurre esta formación en diferentes escuelas
y en diferentes contextos. Quiero decir, también en la Ciudad de México, que en una zona de la Jusco, que es una zona que fue rural hace muy poco tiempo, pero que ya pues empieza a sentir los efectos de una urbanización voraz y por lo tanto también pues a poner muchos retos sobre la mesa en las escuelas, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Gracias, Lupita. Y bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros de la RIER para si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Pueden alzar la mano o pueden también vertir los comentarios en el chat. Juan, ¿te escuchamos? Gracias. Sí. Oye, Lupita, me diste mucha luz de algunas cosas. Fíjate que nos hemos encontrado con la situación de que luego los maestros o como maestros le llamamos aprendizaje situado casi a muchas cosas. Entonces, lo que hicieron ustedes con las dimensiones, o sea, como que me aclaró el mundo para apreciar, porque sí, hay mucha literatura, como tú lo decías, o sea, hay muchísimo sobre aprendizaje situado, pero para llevárselo en términos, digamos, coloquiales al maestro, luego es complicado. Entonces, me gustó bastante y es muy didáctico aparte, como que para hacérselo llegar al maestro y que se lo apropie. Así ya cuando hable, ok, ¿desde qué dimensión estás hablando? O sea, ¿cómo reflejas esa dimensión? O sea, no, me dio mucha luz. Te lo agradezco mucho y ya después, por ahí te busco para que me compartas algunas cosas, sobre todo el esquema, con tenemos mucho, pero si hay más información, bueno, por ahí te estaré molestando, Lupita. Excelente aportación, ¿eh? Muy bien. Gracias Juan, a tus órdenes. Sí. Gracias, Juan. ¿Algún otro compañero de la RIER que quisiera comentar y hacer alguna pregunta? También estamos revisando la página de Facebook para las personas que nos están siguiendo de las redes sociales. También pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook y ahí podremos leerlas. Juan, ¿te escuchamos? Bueno, Lupita, muy interesante también el trabajo que han desarrollado. Yo tengo una pregunta que es más general porque pues uno no tiene mucho conocimiento al respecto de la nueva reforma que ustedes están teniendo y toda esta discusión que ha habido en redes sociales sobre el uso de los textos escolares, es decir, los profesores con los que ustedes han trabajado, ¿qué percepción tienen acerca de estos nuevos cambios de materiales y textos escolares? Y si estas estrategias de trabajo que tú propones les han venido como un poco a hacer las modificaciones necesarias para trabajar con esto en las escuelas. Sí, Juan, pues digamos que los docentes que ya han venido trabajando con progresiones de aprendizaje situado han podido constatar que los cambios realmente para ellos en este ciclo no son significativos. O sea, han dicho, es lo que estamos haciendo básicamente, porque en una progresión, cuando se trabajaba por asignaturas, lo que hacíamos era articularlas todas, es decir, no trabajar por asignaturas, sino trabajar con una sola progresión, todas las asignaturas, pero con obviamente ese elemento situado que ahora se le llama, por ejemplo, contextualización, ¿no? Y la lectura de la realidad, que lo que produce es que se generen programas analíticos específicos para los contextos específicos, que no pueden ser generales. Entonces, las progresiones, eso es lo que hacen, contextualizar, determinar aprendizajes necesarios en contextos específicos que no son los aprendizajes que se requerirán en otra localidad, en otra región del país. Entonces, los docentes, para resumir, lo que están haciendo es seguir trabajando con progresiones porque finalmente es un tipo de proyecto que puede ser
de diferente dimensión, puede ser, generalmente las progresiones son proyectos o comunitarios o escolares, o sea, su dimensión no es solo áulica, dependen del trabajo que se haga también con las familias, es un componente central de las progresiones de aprendizaje situado. El docente no puede situar el aprendizaje solo, necesita a las familias que saben lo que está ocurriendo en el contexto. Entonces, ellos y ellas lo que están haciendo es que están reconociendo en la nueva propuesta, pues, una forma de trabajo que ya venían experimentando algunos de 2 ciclos, otros de 1 y otros que, bueno, apenas empezaron este ciclo, pero que es compatible, es a lo que me refiero. Es compatible en lo general lo que ellos hacen con lo que se propone con este nuevo plan de estudio. Haz de cuenta que se adelantaron, Juan Gabriel. Se adelantaron a la propuesta que nos hacen, por eso yo hacía el comentario ahorita, Lupita, porque ellos se fueron un paso adelante de lo que están proponiendo. Lo que están proponiendo es exactamente eso, que el maestro haga eso. Y estamos teniendo muchos problemas para que lo hagan porque no estamos acostumbrados a trabajar así, precisamente. Por eso hay un proceso de formación. Mira que se me hizo interesante, Lupita, perdón. Y el hecho de que se desenmarquen de las temáticas y de las asignaturas que son los programas que se han desarrollado anteriormente, tiene que ser muy difícil para muchos docentes y un dolor de cabeza también para los padres, ¿no? Tanto así que llegaban a condenar los libros, etcétera, etcétera. Porque normalmente los padres de familia se preocupan cuando no encuentran en tal año, en tal momento del año, tal aprendizaje como, por ejemplo, la célula o, por ejemplo, tal cosa, o sea, como aprendizajes conceptuales, que es un asunto que, pues, en Colombia también se ha venido generando una discusión muy interesante ya desde hace mucho tiempo que nosotros trabajamos, nosotros no tenemos planes curriculares como tal, nosotros tenemos estándares básicos de competencias que eso lleva a otra dimensión. Lupita, muchas gracias por la respuesta. Perdón. Gracias, Juan. ¿Algún otro comentario aquí en el grupo de la RIE? Te comento que es un comentario de Facebook, Lupita, de Charito Choncoa, que dice: así es, con el equipo CARE aprendimos mucho y siempre tuvimos acompañamiento y seguimos aprendiendo, y el acompañamiento sigue un poco a raíz del comentario que estaban haciendo. Elkin tiene otro comentario, yo también tenía una breve pregunta, pero te escuchamos, Elkin. Bueno, muy buenas noches. Primero, gracias por la presentación, muy interesante. Y particularmente me fue muy grato escucharte porque sabes que nosotros, yo vivo en Colombia, en el oriente de Antioquia, y particularmente desde la universidad en la que yo trabajo, hace un buen rato hemos desarrollado una propuesta que en Colombia la enmarcamos dentro de modelos flexibles para la educación rural, pero en su lógica, digamos, curricular, eh, que tiene una construcción muy parecida a lo que propones, con otros nombres, con otros autores de referencia, pero planteamientos bastante parecidos. Pero a nosotros nos ha ocurrido una cosa que es un poco la pregunta, ¿cierto? Es decir, para nosotros, bajo las convicciones que tenemos frente a la educación, incluso tenemos ejercicios asociados parecidos como la sistematización, la construcción de la estructura curricular, no a través de asignaturas, sino núcleos temáticos que se definen a partir de las problemáticas con ellos. En fin, un asunto para nosotros que no solo fue interesante, sino que funcionó y funcionó bien. Pero en el transcurrir del tiempo hay un tema que ha sido muy complejo y tiene que ver con las políticas y lineamientos definidos particularmente, en este caso, desde el Estado, desde los gobiernos de turno, que cada vez nos han encasillado más los procesos de formación, incluso para poblaciones especiales como, especiales declaradas en nuestra ley, como los campesinos, los indígenas, los afro,
los adultos, y nos han enmarcado en ciertos lineamientos que de alguna manera nos ponen a replicar áreas, cierto, disciplinas, incluso el tema de ciertas, de que incluso las cartillas, que en nuestro caso no son cartillas, nosotros las llamamos mediadores, se tienen cada vez, pues es como más la exigencia de que debemos ajustarlo a esos lineamientos nacionales. Eso ha sido una lucha en muchas de las instituciones porque pues mientras, digamos, nuestros estudiantes han sido de nuestra institución, pues lo entendemos y no tenemos problema en enseñarlo de esa forma, incluso mostrando que los estudiantes jóvenes, particularmente en nuestra edad y adultos, pues alcanzan esos logros, esas competencias, eso que pretendemos mediante la educación. Cierto, que a veces no se parece a lo que está declarado, pero que finalmente el problema lo hemos tenido cuando el programa, por ejemplo, se ha ido desplegando a nivel nacional, porque ya en otros lugares y regiones del país, pues obviamente no podemos nosotros vincular académicamente al estudiante, matricularlo, sino que lo que tenemos que hacer digamos, como institución oferente, es buscar, por ejemplo, una institución que matricule en el lugar los estudiantes, y lo que nosotros hacemos es formar un poco los docentes, ¿cierto? Pero el lío ha sido pues eso, cuando vamos a otros sitios, o sea, incluso hay instituciones educativas que nos obligan a que, no, es que no entienden los núcleos, entonces que debemos presentar la estructura curricular del programa a través de asignaturas, de una estructura rígida, de dar cuenta de los lineamientos curriculares que hay definidos en el ministerio. Entonces, un poco, Rosa, es un poco esa pregunta. ¿Ustedes cómo han sorteado eso? Porque es un tema muy complejo, porque por un lado nos dicen en todas estas políticas educativas que debemos ser flexibles, innovadores, que tenemos autonomía, pero por el otro lado nos ponen esos límites de lineamientos, en fin. Entonces, esa es un poco la inquietud y muchas gracias por la socialización. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la voy a contestar brevemente a varios niveles. Y digo a varios niveles porque, por un lado, somos un proyecto que está parte de una universidad pública. No somos formadores de docentes, somos un instituto de investigaciones en educación donde este proyecto ha tenido ese componente fuerte y nosotros hemos trabajado en lo general con docentes, como decía yo, que voluntariamente quieren formarse, pero no están recibiendo puntos, no están recibiendo ese reconocimiento desde la propia formación docente que la SEP, que la Secretaría de Educación Pública reconoce, ¿no? Para su propio desarrollo profesional. Eso, trabajar, digamos, en los márgenes, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque no estamos supeditados a esos lineamientos de cómo formar a los docentes y a partir de qué contenidos o a partir de qué tiempos, formas, etcétera. Entonces, nosotros pues tenemos esa autonomía, tenemos esa posibilidad de llegar. No somos un proyecto masivo porque no somos un proyecto financiado por nadie. Entonces, nuestra forma de llegar es básicamente con nuestros propios recursos como investigadores, como las becas de los estudiantes que están desarrollando tesis al respecto. Y eso yo lo celebro porque el hecho de no ser masivos nos ha permitido también mantener ese espíritu de acompañamiento en la formación. Digo, yo no aspiro a que esto sea masivo porque yo sé que perdería de algún modo esa esencia que ha sido central en nuestro proceso. Y ya más concretamente en las escuelas, ¿qué hace un docente que aprende a hacer progresiones de aprendizaje situado y que las quiere llevar a su escuela? Hay varios niveles como de negociación
con los directores, con los supervisores, con los jefes de sector. Son negociaciones y diálogos que establecemos, que ayudamos a clarificar, pero la experiencia de lo que ven que sucede cuando se implementan las progresiones es lo que convence a los directivos de que es algo que vale la pena. Y eso pasaba hasta el ciclo anterior, cuando esto era algo, pues, digamos, atípico, ¿no? Atípico en el sentido que no era algo que recomendara la secretaría o que estuviera abanderando algún proyecto de estos más internacionales o financiados que llegan a las escuelas como a plantear proyectos. Pero ahora con este nuevo ciclo, con un nuevo plan, que tampoco nosotros no dicen hagan progresiones, no tenemos nada que ver con la Secretaría ni con lo que propone, pero es afín. Entonces eso permite realmente llevar a la práctica un plan que es complicadísimo llevar a la práctica por lo que plantea. Y que está habiendo muchas rutas de escape, ¿no? Para de alguna manera decir, estamos haciendo proyectos, pero en realidad no son proyectos. Un proyecto no se puede hacer en un día, ¿no? Y hay escuelas que en un día hacen un proyecto. Entonces, es decir, este planteamiento es afín, y entonces yo creo que en ese sentido puede facilitar que los docentes trabajen con él de una forma más, digamos, no fácil, pero más, con más posibilidades de no encontrar trabas, ¿no? Porque pues es totalmente, digamos, logra lo que se busca, logra contextualización, logra situar el aprendizaje, logra que se planteen aprendizajes nuevos, específicos, y tiene esa ética política, ese sentido ético político me parece también crítico y centrado en el cuidado, que es importante en este nuevo plan también. Gracias, Lupita. Bueno, estamos un poco cortos ya de tiempo, pero voy a comentar nada más los últimos dos comentarios. Bueno, mi pregunta era más bien como desde la sistematización de la experiencia, Lupita, si podrías decirnos brevemente algunos elementos sobre estas diferencias regionales que han encontrado, dado que como hace ratito decías, bueno, en la Ciudad de México, pero también en esos estados, como eso que ha implicado pues diferencias en torno a los territorios, a las personas, a los docentes, las maestras, no sé, como si nos pudieras decir ya como desde este proceso de acompañamiento que han tenido, qué diferencias regionales han podido encontrar en torno a este trabajo que están desarrollando. Y la otra pregunta es en Facebook que nos hace Griselda Márquez. Ella dice, bueno, te agradece por lo compartido y dice, observé que generaron bastante insumo para preguntas a realizar en un acompañamiento. Mi pregunta con respecto a la temática es si generaron algún instrumento para recuperar la experiencia en alguna de las dimensiones que sitúan el aprendizaje. Nuestros alumnos irán solo por 2 semanas a un contexto donde hay migrantes y creo que podría servir explorar su experiencia. Y Esteban García te manda saludos desde Chihuahua. Muchas gracias. Bueno, a ver, me voy en orden. Mira, diferencias regionales o, por ejemplo, estatales, realmente no las tenemos tan claras porque son, digamos, pocos casos por estado, ¿no? Sí puedo decir que ha habido diferencias por colectivo escolar, ¿no? Más que por ubicarse en un estado o en una región u otra. Y han tenido que ver con varios elementos, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, ha habido una experiencia muy interesante precisamente y muy relevante precisamente de Charito, que ahorita dijo eso en Facebook y que está aquí viéndonos, porque ella es una maestra unitaria y ella ha podido en una escuela maravillosa en la zona de las Grandes Montañas de Veracruz, pues hacer un proceso pues sola, porque ella está básicamente como la única persona en la escuela, con las mamás, sobre todo, quiero decir, a veces uno se enfatiza al padres de familia, pero en general, pues son más madres de familia, con familias en general, con los niños, las niñas de su primaria,
y con el acompañamiento de Itzel, de una persona miembro de nuestro proyecto también, que ha estado acompañando este proceso. Y yo quiero mencionar, las escuelas multigrado tienen es una experiencia muy importante. Hemos tenido varias en las que se ha podido, no quiero decir comprobar, se ha podido observar que se logra a través de las progresiones mucho de lo que queremos lograr en metodologías multigrado, que tiene que ver con procesos graduales, de acompañamiento entre los estudiantes, de identificación de diferentes logros de aprendizaje en diferentes momentos, y sobre todo el poder, con una sola progresión, poder, digamos, lograr aprendizajes de diferentes, pues ahora se llaman fases, ¿no? Pero lo que era antes grados. Entonces, la experiencia de escuelas multigrado es una experiencia, digamos, que marca peculiaridades. La experiencia de escuelas de organización completa es otra, porque ahí el rol, por ejemplo, cuando se integran varios maestros, el rol de los directivos es central. Si la directiva, la directora, el director, acompañan también académicamente el proceso y aprenden, se logran cosas maravillosas, y de esto hemos sido testigos en Yucatán, ¿no? En una escuela en Yotolín, donde un colectivo de docentes con la directora sumada al proceso formativo, pues han logrado cosas maravillosas en Yucatán en esa escuela, ¿no? O sea, en ambos, en organización completa multigrado, funciona con diferentes rasgos. Y lo último que quiero mencionar es escuelas donde también hay procesos como en un preescolar indígena en Veracruz, procesos autoformativos en los que se detona como la posibilidad de que el colectivo de docentes se fortalezca. O sea, no solo incide en el aprendizaje, sino que, que las maestras, al verse, digamos, en el reto de diseñar e implementar progresiones, pues se unen en un objetivo, aprenden unas de otras, etcétera. Y bueno, podría decir otras, pero ya no me quiero extender porque ya son las 7. Y en cuanto al instrumento, no hay un instrumento como tal, pero sí hay muchas ideas, ¿no? De cómo que pudieran servirle a la maestra Griselda, ¿verdad? Que me preguntó. Y pues podemos hablarlo más en corto, que ideas que podemos darles, no propiamente como instrumentos, pero sí como insumos que pudieran utilizar para este propósito de cómo se sitúa el aprendizaje, a partir de qué dimensiones y cómo lo pueden ir como primero recopilando y luego sistematizando, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lupita, y efectivamente el tiempo se ha acabado, pero agradecemos a todas y todos los que han permanecido. Agradecemos a Lupita, agradecemos a Félix por estar este día de hoy en estas dos grandes ponencias, articulándose de diferentes maneras, como bien mencionaban, y ya nada más quisiera cerrar con lo que va a pasar para la próxima sesión de la RIER, para los compañeros que nos están siguiendo en redes sociales, las compañeras. La próxima sesión es el 27 de octubre, que es un viernes, como siempre ha sido a las 5 de la tarde, aquí hora México, y vamos a tener la participación de Griselda Márquez Higuera, de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, y ella nos va a presentar la ponencia de formación docente, cultura y prácticas inclusivas que favorecen el bienestar de los alumnos en una escuela normal rural del noroeste de México. Y también tendremos la participación de Lisandro David de la Universidad Nacional de La Pampa, que nos va a presentar análisis de la formación inicial de profesores en educación primaria en temas vinculados a la organización y gestión de instituciones educativas rurales en la provincia de La Pampa, Argentina. Bueno, sin más, pues muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo para la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.